Vamos a hablar de la pragmática. Para la pragmática lo importante es el contexto. Tenemos 3 momentos que podríamos definir si pudiésemos diferenciarlos, y para eso vamos a prestar mucha atención. Vamos a definir un momento como el acto locutivo, otro momento como el acto ilocutivo y el tercer momento como la fuerza perlocutiva. El acto locutivo sería, si pensamos en un emisor de enunciado, en ese locutor que dice algo sin sentido. Por ejemplo, un niño que dice hace frío. El acto ilocutivo estaría dado por el pensamiento que se construye en mí como receptor al escuchar ese enunciado. Por ejemplo, podría ser: mi hijo tiene frío. Y la fuerza perlocutiva sería el acto seguido a ese pensamiento. Me pararía y cerraría la ventana. Esa es mi reacción. La teoría de los actos del habla va a ser abordada por la pragmática. Vamos a encontrar en ella dos grupos muy marcados. En primer lugar podríamos decir los de los actos directos y los de los actos indirectos. En esos dos grupos, en el de el acto directo, vamos a encontrar esos mensajes con intención, la intención directa del hablante. Por ejemplo, si yo digo quiero cortarme el pelo, ahí está marcada mi intención en ese enunciado. Y en los actos indirectos vamos a colocar el enunciado ese que no lo dice literalmente, el que no marca directamente la intención del hablante, sino que va a buscar la interpretación del interlocutor. Por ejemplo, si nosotros decimos qué lindo sería si en casa tuviéramos una mascota. La intención es: quiero tener una mascota, me gustaría tener una mascota en casa. Sin embargo, el enunciado no lo dice claramente. Se intenta indirectamente que el locutor se dé cuenta de ese mensaje, sin que nosotros lo tengamos que decir literalmente. En comunicación, la pragmática analiza el lenguaje en su uso, los procesos mediante los cuales los seres humanos producimos y a su vez interpretamos significados mientras usamos ese lenguaje. Es una disciplina que analiza la capacidad que tiene el uso de la lengua para influir en el entorno y en los otros, que no es ni más ni menos que un acto comunicativo. La pragmática es la parte de la lingüística que se encarga de averiguar el uso real que hacemos de la lengua en cada situación. Tiene en cuenta la intención que tenemos con cada mensaje que vamos a transmitir. La distancia que existe entre lo que se dice literalmente y lo que realmente se quiere decir es un fenómeno que depende de esos datos que aportan en esa situación comunicativa en que los mensajes van a ser emitidos. La pragmática va a estudiar esto, va a estudiar los actos del habla. Cada vez que nosotros emitimos, que producimos un mensaje, damos lugar a un acto de habla. Nuestro mensaje es captado por un receptor y produce un efecto en quien lo escucha, y eso genera cambios en la realidad.
Y ahí hablábamos de estos actos indirectos, esas veces que el receptor debe interpretar ese mensaje, que podemos nosotros comúnmente llamarlo como leer entre líneas. Podemos clasificar también dentro de la pragmática y el objetivo específico que tiene en los actos del habla distintos tipos: los asertivos, los directivos, los compromisorios, los expresivos, los declarativos, y en cada uno de ellos vamos a encontrar distintos tipos de mensajes. Por ejemplo, en los asertivos vamos a encontrar esos que afirman, esos que describen o que definen algo. En los directivos vamos a encontrar los que ordenan, los que invitan, los que preguntan, por ejemplo. En los compromisorios vamos a colocar aquellos mensajes que juran, que prometen, que garantizan, que apuestan, que dan por sentado algo. En los expresivos van a estar los saludos, las felicitaciones, también las quejas, los agradecimientos, esas bienvenidas, por ejemplo. Y en los declarativos van a estar esos mensajes que nombran o que bautizan o que abren alguna reunión o alguna sesión, por ejemplo, si fuese el caso, o que dan comienzo a algo. La pragmática es importante no solo dentro de la lingüística, sino en la vida cotidiana, porque permite entender cuando hablamos. Nosotros continuamente nos estamos comunicando y muchas veces con ese mensaje el lenguaje, sin querer, sin darnos cuenta, lo modificamos. Vamos a un ejemplo muy claro, a pensar un ejemplo muy puntual de esta modificación del lenguaje. Por ejemplo, pensemos en esta expresión, en alguien, en un joven que está subido a su auto y que dice: subite a mi nave. Y también pensemos en otra imagen, similar pero distinta, muy diferente. Un astronauta en una nave espacial que dice: subite a mi nave. Estamos cambiando el lenguaje sin quererlo, porque con la misma expresión, por ejemplo, estamos invitando a subir a una nave, pero en una de las situaciones es un auto y en otra de las situaciones es una verdadera nave espacial. Bueno, este ejemplo como para mostrar ese impacto y esa modificación que nosotros cuando hablamos hacemos en el lenguaje. Entendemos, por supuesto, de lo que estamos hablando. Lo que varía mirando esas dos situaciones que les presentaba recién es el contexto. Si nosotros vemos el contexto, que es lo que en realidad interesa a la pragmática, entendemos ese acto comunicativo. Por eso nos permite esto entender el real mensaje, lo que realmente queremos comunicar. Bueno, espero que en tanto rodeo yo haya podido ser capaz de comunicar algo, un poco al menos, de lo que es la pragmática.